Que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia y que perdones todo pecado, que perdones toda falta, Señor, porque no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Por eso venimos a ti, seguros de que tú eres Dios perdonador y que en ti no hay engaño, Padre. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Por eso queremos, Señor Padre, estar limpios delante de ti. Sabemos que la sangre tuya, Señor, limpia toda iniquidad y toda mancha, Señor. Borra toda rebelión que exista en nuestro corazón. Examínanos tú y mira si en él hay maldad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos ahora que mandes de tu Espíritu, Señor, que mandes de tu gracia, que mandes de tu poder, Señor Padre, para que seamos llenos de Él, para que seamos llenos de tu perdón, llenos de ese amor tuyo, Señor. Habla nuestras vidas conforme al plan y al propósito que tú tengas para con cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17. En el verso 8. Hoy vamos a hablar del poder de la raíz. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice en el verso 8, Primera de Reyes 17:8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y luego llegó a la puerta de la ciudad, y he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en su vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Todos leemos esto. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Evidentemente que aquellos que tratan con Dios han de vivir por fe. Es imposible que usted tenga una cercanía y peor comunión si su vida no es una vida en la que prevalezca su fe. ¿Cómo entender, amados? En la mente natural, la expresión del profeta de parte de Dios diciéndole: hazme a mí primero. Dios hace cosas sorprendentes, cosas que
no están consideradas en los parámetros normales que los hombres establecemos. La palabra primero tiene una nominación, por decirlo así. En los números se dice los números ordinarios y los números cardinales, ¿verdad? Eso nos enseñaron en la escuelita. Y los números ordinarios sirven para decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando usted menciona los números cardinales es 1, 2, 3, 4. Yo pregunto, ¿cuál número es más importante? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Todos son iguales, ¿verdad? Pero cuando les da una cronología diciendo primero, segundo, tercero, eso establece un orden, eso establece prioridades, eso establece una forma de vivir inclusive. Y amados, el Señor Jesús da una enseñanza en el libro de Mateo y dice: buscad el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, amados, la base de un estilo de vida está en el orden de las prioridades que usted le conceda a las diferentes situaciones que usted viva. Evidentemente, por decir algo jocoso, no se pone los zapatos y después las medias. Primero se pone los calcetines y después se pondrá los zapatos. Usted no se levanta y desayuna primero y después ora a Dios. Ha de ser a la inversa. Usted primero ora a Dios, se pone a cuentas con Dios, pide dirección a Dios, adora a Dios, se presenta delante de Dios y después empieza todas las actividades. Entonces, los que viven en relación con Dios deben de tener un orden y prioridad, no porque nosotros lo hayamos diseñado, sino porque el diseño de Dios es ese: hazme a mí primero. Dígale a su hermano que está al lado: tenemos que hacer primero para Dios. Y es que en la mente natural de los hombres estamos enseñados a que nosotros somos primero. Esa es la manera, ese es el estilo, esos son los conceptos. Yo primero, dame a mí primero. Cuando la mamá sirve en la mesa, le dice, si está una de sus hijas ayudando, sírvele a tu papá primero. Él va primero, él va en la cabecera de la mesa, él va primero. Esos órdenes los entendemos aquí, amado, pero en lo que respecta al reino de la gracia, en donde las cosas son muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Primero es Dios, primero es nuestra alabanza, primero es nuestro servicio. Decir que Él es primero es dar honra. Estamos hablando, amados, de las primicias. Lo primero, ¿cuál es su primicia en su descendencia? Es su primer hijo, ¿verdad? Esa es la primicia. Eso es sinónimo de primogenitura, de primogénito. Lo primero es lo primero. Le duela a quien le duela, lo primero es primero, amados. Y eso tiene un valor delante de Dios, porque consagrar las cosas primero para Dios tiene un valor en el reino de la gracia que, amados, nada de lo que usted haga en Dios será olvidado en los cielos. Nada de lo que usted pueda desprenderse para servir a Dios será ignorado, amados.
Es posible que aquí en la tierra digamos, este se ha olvidado que yo le he hecho muchos favores. Pero en el reino de los cielos, ninguna cosa que usted haga será olvidada. Todo está registrado, todo está ahí debidamente anotado con letras que no se borran. Ahora, amados, quiero dar una serie dar a entender una serie de conocimientos para que usted pueda comprender que conforme es su estilo de vida, conforme son sus prioridades en la vida, usted tendrá su relación con Dios y su relación con su familia, su relación con sus hermanos, su relación con las personas en el mundo, amados, de acuerdo al orden que usted establezca. Y Dios es un Dios de orden. Acompáñeme por un minuto, sin perder la cita que tenemos, al libro de Romanos, en el capítulo 11. En Romanos capítulo 11 hay algo importante, amados, en el verso 16. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues hasta ahí nomás. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amados, esto nos da una profunda enseñanza. ¿Qué es la primicia? Es lo primero. Lo primero es lo que nace primero, el primogénito. Y la Biblia dice esto, amados. Dice: todo varón que abre la matriz es mío, dice el Señor, sea de animal o de hombre. Todo fruto que se da primero le pertenece al Señor. Dice: es mío. Y cuando usted ve en la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel, Dios le manda al pueblo de Israel por medio de sus siervos a decir que debían presentarse con la primicia de sus primeros frutos, de sus primeros animales, y debían ser consagrados a Dios. Eso significa, amados, honra. La honra, amados, es el respeto, es la consideración, es el honor, es la reverencia, es el darle el espacio correspondiente a la persona en el lugar que usted le quiera poner. Si usted le quiere dar el lugar intermedio o el penúltimo o el último lugar, esa es la honra que usted está concediendo a la persona que le está rindiendo ese honor. Pero si usted considera que Dios es su Señor, que Dios es el dueño de su vida, que Dios es su Salvador, que Dios es el que sustenta, que Dios es el que provee, que Dios es el que guarda, que Dios es el que hace cosas maravillosas en su vida, que Dios es su ayudador, entonces usted debe de concederle el primer lugar. Todo honor, dice la Biblia, todo honor, toda alabanza, toda majestad, toda pleitesía, toda rodilla, dice, se doble y toda mano se levante en el nombre de Jesús, arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra, para que todos sepan que Jesucristo es Señor. Cuando tenemos eso bien claro, entonces entendemos este mensaje que le da el profeta a la viuda. La viuda estaba prácticamente
en sus últimos momentos. Era una mujer debilitada por la hambruna, por la sequía, y el consuelo de ella era solamente ese: solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en la tarrina, y lo voy a preparar, porque el profeta le dijo: tráeme agua. Y antes de que la mujer se fuera, le dijo: pero también tráeme un pan. Y la mujer dijo: vive Jehová tu Dios, porque no era una mujer del pueblo de Israel, era de Sarepta, era una mujer de un pueblo que era enemigo de Dios. No obstante, amados, Dios hace cosas muy especiales. Dios toma de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo, amados, para enseñarnos. Y es que esta mujer, amados, era una mujer que ya estaba lista para morir. Y el profeta llega en un momento especial de esta mujer. Y miren cómo Dios hace. Yo diría que Dios juega a las carambolas, ¿no? Le da al uno y le da al otro. Tiene una forma especial Dios de hacer las cosas que nos dejan verdaderamente asombrados. No lo mandó a la casa de un millonario, de una bodega llena de víveres al profeta. No, lo mandó a la casa de la más pobre, de la más humilde, una viuda que no tenía ya el sustento. Y Dios hace algo, amados. Dice que el profeta dice: hazme a mí primero. Parece ser que en esos tiempos, amados, imagínese usted la apariencia del profeta. Probablemente el profeta, que había estado escondido en una cueva, no venía bien trajeado, venía con harapos. Probablemente el profeta venía con trapos rotos, a lo mejor venía muy humilde, venía a lo mejor barbado, con un aspecto no muy bien parecido. Y de repente esta mujer puede haber dicho: pero este ha de ser un charlatán. Pero cuando vamos en el nombre del Señor, toda puerta se abre, todo granero derrama su grano, su vino y su mosto. Y allí vemos, amado, la provisión de Dios en promesa, porque Dios llama a las cosas que no son como que si fueran, amados. Dice que el profeta le dijo: no temas, hazme a mí primero, como yo te he dicho, le dice. Y así es la palabra de Dios. Si usted quiere vivir, amado, si usted quiere vivir bien en el reino de la gracia, usted tiene que hacer como dice la palabra. Usted tiene que hacer como está escrito en la palabra. ¿Cómo es la instrucción, amados? Hazme a mí primero, dice el Señor. Ponme a mí en el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese es el orden. Buscad el reino de los cielos y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor. Esta mujer, amados, dice que le dijo el profeta: no temas, porque no escaseará ni la harina ni el aceite. Y a medida que pasaban los días, porque este fue un milagro permanente, dice que cada vez que ella le daba de comer al profeta, la harina, en vez de desaparecer, empezaba a multiplicarse, empezaba a crecer. El aceite no se había secado, sino que el aceite estaba rebosando, estaba siempre como cual fuente que emana permanentemente, como es Dios.
Amados, usted puede ser que tenga escasez, pero déjeme decirle que si cree en la palabra del Señor nos dice en el libro de Salmos, el capítulo 37, en el verso 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, si usted vive en el reino de la gracia, tiene que vivir por fe. Tiene que vivir esperando en la bondad de Dios. Tiene que vivir esperando en la misericordia de Dios. Tiene que vivir, como decía el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Oh, amados, cuando usted aprende a vivir en el reino de la gracia, tiene que vivir por fe. Tiene que hacer primero para Dios. Tiene que dar lo primero para el Señor. Hay cosas que no hemos aprendido por nuestra cultura. El pueblo de Israel había sido instruido desde muy tierno y ellos sabían que la primera cosecha le pertenecía a Dios. Eso se llama raíz. Lo primero, cuando usted siembra algo, lo primero que aparece es la raíz. La raíz, amado, es la estructura del árbol que se va a profundizar para sacar los nutrientes a fin de que el árbol sea un árbol fuerte, amado. Mientras la raíz más se penetra en la tierra, más grande el árbol, más fuerte el árbol, más grueso el tronco, más ramas da, más flores está antes de la cosecha y más fruto usted cosechará, dependiendo de la profundidad de la raíz. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 11, dice: si la raíz es santa, la masa restante también será santa. Eso nos habla, amado, de que su raíz debe de ser santa, de que su raíz debe ser puesta conforme a la palabra de Dios. Amados, usted tiene que aprender por la palabra la cronología o el orden de qué es primero. ¿Qué es primero en el hogar? ¿Qué es primero en su vida? ¿Qué está allí, amado, primero? Cuando aprendamos qué es lo primero en nuestra vida espiritual, entonces le daremos el espacio a Dios que le corresponde, porque tenemos que darle honra. Traer la primicia a Dios es honrarlo. Usted ve, amados, cómo dice el libro de Efesios con respecto a la honra. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En otro texto dice: para que tengas larga vida sobre esta tierra. Hoy, amados, es triste ver que los hijos no honran a sus padres. Que los hijos, lejos de honrar, deshonran. Que los hijos están prácticamente, algunos, sentenciados a morir jóvenes. Porque si la Biblia dice que los que honran padre y madre tienen larga vida y les va bien, significa que aquel hijo que no honra a su padre, que no honra a su madre, va a tener una corta vida y todo lo que haga le va a ir mal, amado. No porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios así lo establece. Y hoy vemos, amados, que los seres humanos no honran a sus padres. Y si no honran a sus padres, peor a Dios que no lo ven. Dentro de la iglesia hay un grupo de personas que no honran a Dios, que no pueden decir: hemos venido, Señor, a reverenciar tu nombre. No,
Cogemos la iglesia cuando se nos ocurre, llegamos a la hora que queremos, entramos, salimos, estamos mascando chicle, traemos botellas de agua porque estamos muy acalorados. No tenemos el temor, no tenemos la honra, no tenemos nuestra alabanza y adoración como debe de ser. Nos presentamos y entramos a la casa del Señor como que entramos en la casa de cualquiera. Y la Biblia dice, y cuando entres por la casa del Señor, por sus atrios, hazlo con acción de gracias, hazlo con alabanza. Dice, tráeme la primicia y no te demores, no te demores, tráela pronto. Te presentarás delante de mí y te alegrarás delante de mí de todo el bien que te ha hecho Jehová. Yo le pregunto, amado, ¿cuánto bien recibió el año que pasó? ¿Cuántos favores recibió? ¿Cuánto vigor el Señor le dio para que termine el año? ¿Cuánto aliento le dio el Señor cuando estaba usted desanimado? ¿Cuánto contentamiento le ha dado Dios a pesar de que el mundo ofrece muchas dificultades? Dios ha estado allí cuidando su estado emocional. Y es que Dios cuida hasta su estado emocional, porque si usted se deprime o le da una psicosis, no puede ni dormir, porque la Biblia dice, amados, en el Salmo 4 dice, pues a su amado el Señor dará su sueño. En paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Significa que Dios es el que da el sustento. Dios da la parte emocional de nuestra vida, porque el alma necesita también ser pastoreada. El alma necesita conocer que hay un Dios. El alma necesita conocer que tiene que exaltar, que tiene que alabar, para que allí ministre a Dios. ¿Sabe lo que es ministrar a Dios? Es servirlo. Me harás a mí primero. Su alabanza será primero para Dios. Su adoración es primero para Dios. No es para su esposo, no es para sus hijos, no es para su perrito, no es para su gatito. Es para Dios. Él es primero. La viuda estaba a punto de morir, pero irrumpió la vida, amados, porque llegó la presencia de Dios a esa casa. Había llegado la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía, no temas, porque no escaseará la harina ni el aceite. Y eso, amados, es algo importante, amados. Dios no la mandó donde un millonario, en donde la harina probablemente está tan guardada que se llena de gorgojo. Era harina fresca, donde el aceite se vuelve rancio, porque lo tienen embodegado, porque creen que van a vivir muchísimos años y no lo comparten con el pobre, y no traen a la casa del Señor. Hay muchos que para poder estar en paz, tranquilo, tienen que tener mucho dinero. Si no tienen dinero, están ansiosos, están nerviosos, creen que es el apocalipsis para ellos porque ha llegado una crisis financiera. Pero la Biblia me dice, amados, que Dios, antes de que llegue la sequía, antes de que llegue la carestía, Él prepara sus cuervos, Él prepara el arroyo. Él, aunque ya el arroyo se había secado, ya Él había dado órdenes, hermano. Ya había dado orden, dice, he dado orden que una viuda te sustente. Miren cómo Dios obra. Dios obra de una manera maravillosa. Él se adelanta. Él está preocupado siempre del bienestar suyo y el mío. Él solamente dice, hazme a mí primero. ¿Usted cree que Dios le quiere quitar lo que usted tiene? ¿Usted cree que Dios necesita de sus limosnas?
No, amado, usted necesita dársela, porque cuando Dios le pide es para darle cuadriplicado, quintuplicado, para hacer en usted una bendición, amados, para proveerle, para llenarlo de su gracia, para darle mucho más de lo que usted se imagina. Pero el orden es claro, amados, y esta es la enseñanza, amado. Hazme a mí primero, trae la primicia, dice, lo mejor de tu cosecha. Observe usted en el Génesis, en el capítulo 4, en el verso 2 y 3, dice que Adán había conocido a su mujer y habían tenido dos hijos. El uno se llamaba Caín y el otro Abel. El uno trajo de los frutos de la tierra y el otro trajo lo más gordo de su ganado. Y dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín ni a Caín. Y dice que la ofrenda de Abel, esa fue excelente. Dios se agradó de eso. ¿Sabe por qué, amados? Porque en Abel lo que había era un espíritu de adoración. Él quería adorar. Amados, cuando usted trae su diezmo o si usted trae su primicia, no lo haga con un cálculo económico diciendo, voy a dar 10, entonces el Señor me va a dar 100 o quizás 1000. No, usted lo hace para que el reino de los cielos pueda crecer. Ese es el espíritu que tiene que tener, para que el reino de los cielos se expanda, para que la gracia se derrame, para que el amor de Dios se muestre a una generación de inconversos que no conocen la palabra de Dios, a gente insensible que aunque se les predica no quieren reconocer que hay un Dios lleno de misericordia que dice, yo te quiero bendecir. Es tremendo, amado, lo que Dios dice en el libro de Malaquías. La nación toda me ha robado. Ladrones, dice. Probadme a mí en esto, dice. Si no, yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, haya alimento en mi casa, dice. No es que tienen que estar las bandejas aquí, tienen que estar en la casa de la viuda, del huérfano, del necesitado, de aquel que necesita proveérsele. La iglesia tiene que tener, la iglesia tiene que hacer cuestiones para poder alcanzar y reunir de centavito en centavito para poder comprar alguna cosa, cuando en realidad si nosotros fuéramos fieles, si trajéramos nuestras primicias, no solamente que la casa del Señor estuviera llena de cosas buenas, sino que nuestra casa estuviera maravillosamente bendecida. Se lo voy a demostrar por la palabra. Dice el texto de Romanos, dice, si la raíz es santa, la masa restante será santa. Si la raíz es santa, las ramas serán santas. ¿Cuáles son sus ramas? ¿Cuáles son sus ramas? ¿No son sus hijos? ¿Y cuáles son las ramitas? ¿No son los hijos de sus hijos? ¿Y usted cree, amado, que si usted quiere que su generación sea bendita, no tiene que hacer que su rama, que su raíz sea santa? ¿Ha notado usted a veces que alguna rama se está secando en un árbol? Y cuando usted revisa el árbol, resulta que la raíz también está podrida. Le quiero dar una enseñanza. Dice en el libro de Génesis que cuando Dios mandó las plagas a Egipto, había mandado 9 plagas. Y Faraón estaba ahí bien, a pesar de que le había caído los piojos, las ranas, las úlceras, la sangre, a pesar de que se había muerto el ganado. Dios tenía que hacer algo, amado, y lo que hizo fue algo tremendo. Se fue a la raíz. ¿Sabe cuál era la raíz? Los primogénitos.
en el pueblo de Israel, Dios le había dado el remedio. Le había dicho: marca los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, y cuando pase el ángel de la muerte, ella pasará por alto. Eso se llamó la Pascua, la fiesta de la Pascua. Pero cuando vino el ángel de la muerte en el pueblo de Egipto, no tenían ese conocimiento, y murieron todos los primogénitos, así de los animales como de todos los hijos de los egipcios. Amados, la historia y la Biblia dicen que la nación más poderosa que había en la época era Egipto, que no había otra nación con más poder militar y económico. Pero después de que se murieron los primogénitos, o sea, las raíces, nunca más Egipto ha sido ni será como era antes. ¿Sabe por qué? Porque la raíz se murió. La raíz se murió. Si la raíz de un árbol se muere, entonces las ramas se secarán, los frutos no saldrán y será una debacle. Y es que tenía que ser así, amados. Dios bendice en lo primero. Lo primero es lo que da la fuerza. Lo primero es lo que da el estilo de vida. Lo primero es lo que marca las prioridades en Dios. Faraón se quedó sin su raíz. Era su primogénito. Y ustedes vean, un pueblo que los estudiosos dicen que es asombroso cómo tanta ciencia tenían, cómo desarrollaron pirámides, cosas que hasta ahora no se explican, cómo pudieron construir tremendas edificaciones. Y usted vaya a ver ahora Egipto cómo es. Es uno de los pueblos más atrasados que puede haber en todo el mundo. Una generación se perdió allí, que era la raíz, los primogénitos. Los primogénitos, amados, lo primero, lo que usted le da primero. Yo le digo, amado, ¿está cuidando usted su raíz? Porque si su raíz es santa, las ramas serán santas. Tenemos que darnos cuenta, amado, de cuáles las prioridades en nuestra vida. La enseñanza es esta, amado: hazme a mí primero. La enseñanza que recibió el pueblo de Israel es: y traerás lo mejor, y traerás lo más gordo, y traerás pronto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, dice: no vendrás con manos vacías. Te presentarás con algo. No puede ser que digas: es que no tengo. Es que si no tienes, entonces estás matando a la raíz. Tendrás un año tremendamente empobrecido, porque no has sido propicio para Dios, porque no has puesto primero a Dios en tu vida. Tu negocio se caerá, tu semilla no florecerá, no traerá fruto, porque no has hecho como dice el Señor: hazme a mí primero. ¿Acaso no dice la harina y el aceite no escasearán? ¿Acaso no crees lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios es clara. Dice: mientras hagas primero esto. Y estaba hablando con la viuda, pues, hermano. Estaba hablando de una vasija, quién sabe, quebrada, rajada, pero allí la harina se multiplicaba. Allí el aceite manaba. Y esa es tipología. La harina es tipología del pan de Dios. El aceite, tipología del Espíritu Santo en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tus planes, en tus proyectos. Tus raíces son santas, las ramas serán santas. Tenemos que comprender, amados, que a veces se nos caen los negocios porque no hacemos como dice la Biblia. Es que primero voy a hacer esto cuando tenga, Señor, cuando sea prosperado.
No, es a la inversa. Dice, trae para yo prosperarte. Es Dios el que te prospera. No es usted el que hace prosperar. Es Dios el que le va a dar prosperidad. Vea el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, en el verso 30. Hay una porción que me dejó a mí con la boca abierta. Ezequiel 44. Márquelo, amado. Haga el favor de marcarlo en su Biblia. Y dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Diga todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Repose la bendición en vuestras casas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para que repose la bendición en vuestras casas. Oh, amados, entienda esto: el bien y la misericordia te perseguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida. Cuando pongas a Dios primero en el lugar que a Él le pertenece, tienes que darle honra, honor, gloria al que vive por los siglos. A Él sea el honor, amados. Dale un aplauso al Señor. Es lo primero, es lo mejor. No traigas el vestido apolillado, no traigas el zapato roto, no traigas el pantalón descosido. Trae lo mejor. David dijo: no daré nada que no me cueste. Cuando das, tienes que dar con sacrificio, con esfuerzo, no de lo que te va a sobrar. No des de acuerdo a las consecuencias que tienes, porque Dios es el que tiene control de todas las situaciones que puedan haber en tu vida. No importa la tormenta, amado, no importa la escasez, usted consagre algo para Dios. Usted separe algo para Dios. Usted dé lo mejor para Dios. De su mejor tiempo en la mañana, su oración, su adoración, su primicia, ofrenda mecida. Dice: oh, tienes que adorar, tienes que dar con amor, tienes que dar con contentamiento, no con dolor en tu corazón, amado. Si vas a dar con dolor, mejor no traigas nada. Tienes que darlo con amor. Tienes que adorar. Dice: y me adorarás. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tienes que ver, amados, que el Señor va a preservar con la bendición. Dice que la bendición reposará. No dice que pasará, dice que reposará. ¿Sabe lo que es reposar? Que se va a quedar en tu casa la bendición. Que tienes que traerle al sacerdote. Y no le estoy pidiendo para mí, por si acaso. Tienes que traer a la casa de Jehová. Si le quieres dar a un pobre, esa es su ofrenda a esa persona. Pero no le digas al Señor: es que ya le di a mi papá, es que ya le di a fulano. No, tienes que traerlo donde recibes la bendición, en la casa de Jehová. Porque a veces queremos hacer nuestras añadiduras a la palabra. Queremos hacerle enmiendas a la palabra. Queremos saber más que Dios. Queremos cambiar lo que Dios ha establecido. Dios es primero, amado. Que no te duela tu corazón cuando traes una ofrenda. Porque si lo haces así, Dios lo ve, amado, porque Dios conoce el corazón. Y con esto termino, amados. Dice que Abraham
tuvo a Isaac. Ya dice, el apóstol Pablo dice, era casi como muerto, y Sara también. Eran ya de 100 años prácticamente cuando tuvo Isaac. Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Pero ¿qué ocurrió, amados? Pasarían 6, 7, 8 años, 10 años, no se sabe. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice: dame a tu hijo, sacrifícame a tu unigénito, a tu único, dice. Léalo en la casa, en Génesis 22 está. Dame a tu único hijo. Y dice que Abraham cogió al siguiente día. Imagínense la sorpresa de Abraham. Dice: pero ¿cómo? ¿Para qué me diste un hijo a los 100 años si me lo vas a quitar enseguida? Pero Abraham dice que cogió, enalbardó su asno y se fue con 2 criados, Isaac, y caminaron hacia el monte Moriat. Y dice que cuando estaban a una distancia, él divisó el lugar donde Dios le estaba indicando que iba a hacer el sacrificio. Y dice que él había cortado leña y se la dio a Isaac para que cargue la leña. Isaac le dijo: Padre mío, la leña está aquí y el fuego también. ¿Y en dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Y dice que cuando ya lo ató, ustedes se pueden imaginar, amado, atando un hijo de 8 o 10 años. Dice que cuando alzó el puñal, desde el cielo Dios mandó ángeles a decirle: detente, no hagas nada contra el muchacho, porque Dios ha visto tu corazón, porque Dios sabe que le temes, porque no le has rehusado tu único hijo, tu primicia, tu raíz. No dejes que se pudra tu raíz. Si la raíz es santa, la masa restante será santa. Si la raíz es santa, las ramas serán santas. Oh, amado, la generación del justo será poderosa, dice la Biblia. Esos son tus generaciones. Dice que la bendición reposará en tu casa. Eso significa no enfermedades. Aunque el enemigo quiera quitarte, él no tendrá parte en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque es consagrado. Porque todo lo que tiene tu casa le pertenece a Dios, y el diablo no puede tocar lo que es de Dios, porque tú eres un hijo de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Tu matrimonio es de Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tus negocios le pertenecen a Dios. Entonces, ¿cómo lo va a tocar el diablo? Si la bendición del Señor reposa en tu casa. No temas, dice, no escaseará ni la harina ni el aceite. Solamente hazme a mí primero. El pueblo de Israel sabía esto, amado. La ordenanza era: no vengas con las manos vacías. En otras palabras, no te hagas el chiro, porque tendrás un año de aperro, empobrecido, miserable, siempre prestando, siempre necesitado, porque le niegas el primer lugar a Dios, no lo honras. ¿Cómo dice el Señor que instruye a sus discípulos cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar? Y dice: así oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted no honra a Dios, ¿cómo puede decirle: perdona mis ofensas? Si usted no cree, no le da honra al Señor, ¿cómo puede ser que Él le quite sus pecados?
seguirás con los mismos pecados si no crees. Y si no, mira, en el libro de Marcos, en el capítulo 6, dice que Jesús entra a la aldea donde él vivía y la gente se escandalizaba y decía: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hermano de María? Y Judas y todos sus hermanos están aquí. Y dice que él no pudo hacer ningún milagro. Cuando tú no honras a Dios, cuando no le das la gloria, amados, es que para ellos era el carpintero, era el hijo de José. Y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y si no le das honra a Jesucristo, entonces ¿cómo va a ser un milagro en tu vida? ¿Cómo va a bendecir tu casa? ¿Cómo le dirás cuando tengas una enfermedad grave? Si no lo has honrado, si no lo has ministrado. ¿Sabe lo que es ministrar? Es servirlo. Hazme a mí primero. Oh, amados, una cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo y otra cosa es la primicia. La primicia, amados, abre puertas. La primicia establece la prioridad en tu vida. La primicia te enseña a vivir agradando a Dios. La primicia te dice qué es lo que Dios quiere primero en tu vida. Y la primicia establece la bendición en tu casa. El diezmo es otra cosa, amados. Es la 10ª parte de lo que ganas. La ofrenda es lo que das de corazón. Y la primicia es cuando pones lo mejor que tú tienes para Dios. Lo mejor, lo consagrado, lo santo. Porque de allí vendrá la bendición para la siguiente generación, que son tus hijos y los hijos de tus hijos. No pudras la raíz, mi amado. Si la raíz es santa, las primicias serán santas. La masa restante será santa. Las ramas serán santas. Oh, amados, cuando traiga su ofrenda, esa es una, su diezmo es otro, y la primicia es lo primero del año. Lo primero del año, lo mejor, su mejor cosecha, su mejor producto. Eso le pertenece. Eso dice el Señor, es mío. No es suyo, es mío, dice el Señor. ¿Quieres tener un año próspero, bendecido? Ahí está el lugar para poner las primicias. ¿Quieres que Dios multiplique? Ahí está la ofrenda y el diezmo. ¿Quieres tener una vida saludable? Dale a Dios el primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu vida. Ese le pertenece a Dios. Ese le pertenece a Dios solamente. Allí tu adoración, allí pon la ofrenda mecida. Allí aparta para el Señor en tu corazón lo que le vas a traer, amado. No daré nada a Dios que no me cueste. Amén. Yo quiero orar, amado, por su vida espiritual, por sus ramas, por sus hijos. Y quiero orar por su economía, para que Dios lo bendiga este año. Póngase de pie. Y si el mensaje le ha llegado, amados, tiene todo el tiempo esta semana para traer su primicia al alfolí del Señor. Ore conmigo y diga: Señor, he entendido el orden de que tú eres primero. Comprendo, Señor, que yo no soy primero, que tú eres el primero. He escuchado que los últimos serán primero.
Tú te mereces el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Consagro, Señor, mi tiempo, mi energía, mi trabajo, mi familia, mi negocio, todo lo que haga te pertenece a ti, Señor. Toma mi vida, Señor, conforme al propósito que tú tengas. Y te ruego, Señor, reposar la bendición tuya en mi casa, como dice el libro de Ezequiel. De todas las cosas, de todos los diezmos, de todas las ofrendas, todas las traeré y me alegraré delante de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque he comprendido tu palabra. Amén, amén, amén. Tome asiento, hermano. Dios